Buenas, mi nombre es Pablo Mamani y en esta ocasión soy del grupo número 7, integrante número 7, y voy a resolver la pregunta número 1, lo cual nos dice cuáles de los pacientes puede sufrir daño renal tras la operación. Muestre la gráfica de ambas concentraciones y sombree el área bajo la curva de cada paciente que argumente su respuesta. Tenemos que el paciente número 1 tiene la siguiente función, que está dada por la curva de concentración de gramos sobre decilitros de su hemoglobina, y será operado después de 2 días de llegar al hospital. Y el paciente número 2 dado por la siguiente función, que será operado después de 2,5 días de llegar al hospital. Tenemos aquí la tabla para poder correlacionar los valores que nos dé. Tenemos la gráfica de Desmos, ¿no?, del paciente número 1, ¿no?, el de rojo, y del paciente número 2, que es el azul. En el paciente número 1 podemos dar por la integral, ¿no?, desde cuando ingresó al hospital hasta el día de su operación. Entonces hacemos la integral del día de que ingresó al hospital sobre el día que se le hizo la operación, que sería el segundo día. Lo multiplicamos por lo que es la función en sí, y después siempre tenemos que poner la determinante, ¿no?, de x. De x, pero en este caso sería de t, ¿no?, por el tiempo. Entonces en este caso sería 17,68 gramos sobre decilitro por día, ¿no? Y este sería la de la curva. Entonces todo esto sería, en este caso sería todo esa área, ¿no?, que continúa. Después tenemos en el paciente número 2, que es la integral de 0, pero ahora a 2,5 días que fue operado. Tenemos la función después de x, ¿no?, de x o de t, que siempre tenemos que poner para poder sacar el resultado, que en este caso sería 23,02 gramos sobre decilitros, ¿no?, por día en la bajo la curva. En este caso sería el siguiente, ¿no?, toda esta área de azul, y de rojo sería el paciente número 1. Ya. Entonces ahora correlacionando con la tabla que nos dice aquí, ¿no?, niveles de hemoglobina de área bajo la curva y la probabilidad de sufrir daño renal agudo y el tratamiento. Bueno, como el paciente número 1, ¿no?, nos pregunta cuál de los pacientes puede sufrir más daño renal tras la operación, entonces tenemos el paciente número 1 que nos salió 17,68 gramos sobre decilitro al día. Entonces vemos aquí que la mayor probabilidad de sufrir daño renal agudo en alta, o sea, una alta probabilidad, es los pacientes que tienen nivel de hemoglobina debajo de la curva menor a 19 gramos sobre decilitros por día, en donde se encontrará nuestro paciente, y su tratamiento será la transfusión sanguínea. Y entonces la comunicación será: el paciente 1 tiene alta probabilidad de sufrir daño renal agudo por su concentración de hemoglobina luego de ser operado a los 2 días que fue de 17,68 gramos sobre decilitro por día. Con respecto con respecto a la tabla, ¿no?, con respecto a la tabla, para poder actuar en este caso. Gracias. Mi nombre es Pablo Mamani y en esta ocasión voy a continuar con la pregunta número 2, que nos dice: ¿en cuánto excede el nivel de hemoglobina, ¿no?, de la concentración de hemoglobina de un paciente a otro entre los dos instantes en que estos niveles coinciden? Sombré dicho excedente sobre la gráfica de hemoglobina, concentración de hemoglobina de ambos pacientes, donde tenemos primero la concentración del paciente 2 y la concentración del paciente 1, ¿no?, de rojo y azul respectivamente. Entonces tenemos que la concentración, vamos primero a evaluar las concentraciones, igualarlas, ¿no?, la concentración 1, la concentración 2. Entonces la concentración 1, vemos que el tiempo que coinciden estas dos concentraciones es a 1,012, ¿no?, 0,012 días. Y el otro punto donde coinciden es a los 8,895 días. Ya, en total, lo que debemos hacer aquí es encontrar el exceso, ¿no?, de estos 2 días, como está sombreado aquí en la gráfica. Entonces el exceso lo encontramos por la integral
desde el valor mínimo, o sea, desde el menor día hasta el día mayor. Entonces tenemos que el día menor es 1,01, ¿no? Vamos a ver acá, ya redondeado, sí, ya redondeado el número de días, y el mayor sería 8,90. Entonces tenemos que encontrar el exceso restando las dos funciones, la concentración 1 menos la concentración 2, y siempre con el dt, ¿no? Terminando. Entonces sería igual a 5,51 gramos sobre 10 litros al día. Ese sería el excedente. Entonces, desde que los pacientes ingresan al hospital hasta el momento de su operación, donde los niveles de hemoglobina coinciden, excede en 5,51 gramos sobre decilitro al día, no, por día. Y esa sería la concentración de hemoglobina donde coincide en cada paciente. Mi nombre es Alessia Camila Ortiz Cejas y voy a presentar la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos pide representar el cotilo y determinar el volumen de cerámica usada para su fabricación. Aquí vemos la imagen proporcionada por el caso y aquí está mi imagen, mi representación gráfica. Podemos ver las funciones fx, gx y las respectivas menos gx y menos fx, que son las imágenes reflejas, ¿no? Bueno, para encontrar el volumen, lo que tenemos que hacer es encontrar antes B1, que corresponde al volumen del cotilo, mientras que B2 va a ser el área del espacio medio. Entonces, para encontrar B1 vamos a multiplicar pi por la integral de fx al cuadrado, lo que nos va a dar como resultado 37.544.87 milímetros cúbicos. Luego, el volumen 2 va a ser, siguiendo el mismo procedimiento, pi por la integral de gx al cuadrado, que nos va a dar como resultado 9.252.90 milímetros cúbicos. Luego, restando el volumen 2 al volumen 1, el resultado es el volumen del cotilo, que va a ser de 28.291.97 milímetros cúbicos. Entonces concluimos que para realizar el cotilo se utilizarán 28.291.97 milímetros cúbicos de cerámica. Ya continuando con la pregunta número 4, nos dice cuál de los dos pacientes a nivel de la concentración de hemoglobina aumentará a una mayor velocidad en el segundo instante en el que cada paciente alcanza su promedio de su nivel inicial y su nivel máximo. Tenemos ante la gráfica tanto el promedio del paciente número 1 como el paciente número 2. El paciente número 1 sería de 9,36, redondeándolo, y en el paciente número 2 sería 9,04. Acá podemos ver los puntos tanto del mínimo como del segundo instante de cada paciente. Del primer paciente sería 2,08 y el segundo paciente sería 6,16. El segundo paciente sería 2,5 y 6,91. Entonces, esto después lo vemos aquí, que la concentración del paciente número 1 sería 9,6 miligramos sobre decilitro, que en el primer tiempo sería 2 días, en el segundo tiempo y en el otro tiempo sería 6,16 días. Sacamos sus derivadas, sería entonces de 2 días sería 0, y de primer día sería 6,16, del día 6,16 sería 0,48 gramos sobre decilitro por día. Y el paciente número 2 sería el promedio 9,04 gramos por decilitro, y en el primer tiempo sería 2,5 días y en el segundo tiempo sería 6,91 días. Entonces tenemos que
la derivada a 2,5 días sería 0 decilitros por día y a 6,91 sería 0,67 gramos sobre decilitro por día. Entonces, ante la comunicación tenemos en el paciente 2 su nivel de hemoglobina, de concentración de hemoglobina, aumentará a una mayor velocidad en el segundo instante con 0,67 gramos sobre decilitros por día, cuando alcanzará su promedio inicial y su nivel mínimo. Sería todo. Gracias. La pregunta 5 nos dice, ¿durante cuánto tiempo cada paciente va a tener un nivel de hemoglobina por debajo del nivel promedio alcanzado desde que son hospitalizados hasta luego de 14 días? Nos dan la información del paciente 1, donde esta función va a representar la curva de concentración de su hemoglobina en gramos por decilitros. Para hallar el promedio usamos la fórmula de promedio que está por la integral desde que comenzó hasta los 14 días que nos indican la función y esto sobre el tiempo, razón del tiempo. Esto nos da un resultado de 10.58 gramos por decilitros como promedio. Nos van a pedir la duración del nivel de concentración de esta hemoglobina por debajo del nivel promedio. Paciente 1. El paciente 1 va a tener como promedio 10.58 gramos, que va a estar representada por la línea verde, y la línea azul es la curva del nivel de concentración. Vamos a seleccionar los dos puntos donde se intersectan. Tenemos que el tiempo 1 va a ser, el tiempo mayor va a ser 6.16 días, y esto lo vamos a restar con el tiempo menor, que sería 0.34, y nos da 5.82 días de duración. En el caso del paciente 2, tenemos la información donde nos dan la función que representa la curva de concentración de su hemoglobina en gramos por decilitros y de misma manera para hallar el promedio vamos a usar la fórmula de la integral sobre el tiempo que tenemos que restar desde que inició hasta que finalizó en los 14 días que nos piden por la función. Esto dividido entre la resta nos va a dar 10.39 gramos sobre decilitros. Este sería el promedio. Nos piden la duración del nivel de concentración de hemoglobina que esté por debajo de este nivel promedio. Teniendo en cuenta que el promedio es la línea roja y lo negro es la curva de la función del nivel de concentración, restamos los tiempos, que serían el mayor 6.91 menos el menor 0.54 y nos da un total de 6.37 días. Como respuesta tenemos que el paciente 1, desde que es hospitalizado hasta luego de 14 días, tendrá una duración de 5.82 días donde su nivel de hemoglobina va a estar por debajo del promedio. Y sabemos que el promedio de este paciente 1 va a ser 10.58 gramos por decilitros. Y en el caso del paciente 2, desde que es hospitalizado hasta después de 14 días, va a tener durante 6.37 días un nivel de hemoglobina por debajo de su promedio. En este caso el promedio de este paciente es 10.39 gramos sobre decilitros. Y como imagen extra dejo el procedimiento que usé en el graficador del Desmos con el cual me ayudé para poder resolver esta pregunta.